Bienvenidos de nuevo, amantes de las brujas. Anteriormente, Roland siguió impulsando el avance del pueblo fronterizo con globos aerostáticos, las pinturas mágicas evolucionadas de Soraya, e incluso una obra de teatro completa para ayudar a la gente a ver a las brujas con una nueva luz. Pero mientras el pueblo disfrutaba de ese raro progreso pacífico, el grupo de mensajeros del rey Timothy llegó a la fortaleza Lonzón con ojos brillantes e intenciones peligrosas. Al final, Petrov había abierto las puertas, dejando entrar sin saberlo a Lehman y a los hombres de Timothy como una pesadilla con permiso real. Y hoy, esa pesadilla finalmente llega al pueblo fronterizo. Los inventos pacíficos de Roland están a punto de ser puestos a prueba por píldoras sagradas, civiles desesperados, y un campo de batalla donde brujas, cañones y rifles decidirán el futuro del oeste. Continuemos. Estamos de vuelta en el pueblo fronterizo. Roland de alguna manera había traído la primera bañera de este mundo, y naturalmente, todos la trataron como si hubiera invocado un artefacto divino de otra dimensión. Maggie la miró con puro asombro y apenas pudo evitar hacer ruidos de pájaro. Lightning preguntó de inmediato si ese extraño objeto realmente era una bañera. Mientras Nana se agachaba y se preguntaba por qué el suelo debajo de ellos se sentía tan suave, casi como pasto real. Roland explicó pacientemente que esa extraña pieza de metal se llamaba grifo. Desde ese día en adelante, ya no necesitarían cargar agua desde el pozo. Tampoco tendrían que seguir reutilizando la misma agua de baño durante días. Cada vez que quisieran bañarse, solo tenían que girar la perilla. Luego abrió la llave, y el agua empezó a salir. Todos se quedaron congelados de asombro. Para ellos, esto no era solo agua saliendo de una tubería. Esto era básicamente magia fingiendo ser ingeniería. Lightning se preguntó de inmediato de dónde venía el agua e incluso la probó, diciendo que parecía dulce. Maggie, todavía actuando como el pájaro más curioso del mundo, también quiso probar un poco. Así que Nana también quiso unirse a esa extraña reunión de degustación de agua. Viendo esto, Roland potencialmente también podría vender agua de baño en este mundo. Solo digo. Ganarían dinero, y el pueblo fronterizo necesitaba todo lo que pudiera conseguir. Pero por suerte nuestro príncipe las detuvo antes de que esto se convirtiera en un evento oficial medieval de degustación de agua. Les advirtió que cualquiera que quisiera beberla tenía que hervirla primero. El agua del sistema solo estaba pensada para lavarse las manos y bañarse. Ana ya conocía el principio detrás de eso. Dijo que era el principio del sifón, lo que hizo que un Mingbird preguntara qué significaba eso siquiera. La bruja sorprendentemente fanática de la ciencia explicó que, según la física elemental, cuando dos recipientes con líquido a diferentes elevaciones estaban conectados por un tubo, el líquido se movería por su propio peso y presión hasta intentar formar una superficie nivelada. Señaló que ya habían visto la torre de agua alta en el jardín. Como el baño estaba más bajo que esa torre, el agua podía seguir fluyendo hacia abajo continuamente. Roland aprobó felizmente su respuesta e incluso la felicitó como un maestro dando la máxima calificación en clase. El hombre se había convertido en príncipe, ingeniero y, aparentemente, instructor de física, todo al mismo tiempo. Luego se emocionó demasiado. Empezó a explicar que el principio del sifón también involucraba la presión del líquido y la presión atmosférica. Incluso quería dibujar diagramas y fórmulas para que pudieran entenderlo mejor. Fue entonces cuando Nightingale notó un pequeño botón en la bañera. En lugar de esperar a que la lección terminara, lo presionó. De repente, el agua salió disparada desde la regadera y le empapó todo el cuerpo. Mientras tanto, nuestras brujas enérgicas y curiosas Nana, Maggie y Lightning la miraron con total asombro. Nunca habían visto algo así antes. Para ellas, Nightingale acababa de activar una trampa de agua oculta en una bañera. Roland explicó rápidamente que eso era una regadera. Rociaba pequeñas gotas de agua y hacía que lavarse fuera mucho más fácil, incluso cuando alguien se bañaba solo. Básicamente, había inventado toda la experiencia de baño de una sola vez. El hombre no modernizaba lentamente. Llegó a un mundo medieval y empezó a hacer una carrera rápida de mejoras del hogar. Lily entonces intervino con un comentario afilado. Preguntó si Roland realmente había pasado una semana entera en el castillo solo para hacer que bañarse fuera más cómodo.
Para ella, eso sonaba exactamente como un comportamiento noble molesto. Un noble al que le gustaban los lujos y la comodidad había creado un dispositivo lujoso para sí mismo. La acusación no fue sutil. Tenía toda la suavidad de un ladrillo. Scroll le advirtió rápidamente a Lily que se detuviera. Pero nuestro príncipe no se enojó. En cambio, dijo con calma que estaba bien. Perseguir la comodidad era una de las fuerzas impulsoras detrás del progreso humano, y él no era la excepción a eso. Fue una respuesta casual, pero también irritantemente razonable. Lily no tuvo mucho que decir después de eso, así que solo soltó una mueca y se dio la vuelta. Su expresión básicamente decía, todavía odio a los nobles, pero lamentablemente, este trajo pruebas. Más tarde, Roland y Scroll caminaban juntos de regreso a su oficina. Scroll detuvo a nuestro chico por un segundo y se disculpó. Le dijo que Lily todavía era una niña y que no había querido decir lo que había dicho. Roland simplemente dijo que estaba bien y que no le importaba. No parecía ofendido. En todo caso, parecía más curioso por saber por qué Lily actuaba de esa manera. Scroll entonces decidió contarle la verdad. Explicó que Lily no siempre había sido así. Después de haber sido engañada en el pasado, a la chica le había resultado muy difícil confiar en los demás. Roland preguntó si esto había ocurrido antes de que Lily se uniera a la Asociación de Cooperación de Brujas. La bruja lo confirmó. Reveló que habían encontrado a Lily en un refugio en la ciudad Redwater. Como Scroll podía sentir la magia, viajaba por los pueblos fingiendo ser la esposa de un noble que quería adoptar niños. En realidad, visitaba orfanatos y refugios locales para buscar hermanas despertadas. Pero tenían que tener cuidado. Antes de actuar, observaban a las chicas durante un tiempo para entender su situación y sus pensamientos. No podían simplemente entrar y llevarse a alguien a la fuerza. Eso las habría hecho parecer secuestradoras con mejores intenciones, lo cual seguía sin ser una gran primera impresión. Cuando Scroll dijo que quería adoptar a Lily, el dueño del refugio se negó. Afirmó que solo podían llevarse a la chica después de que se convirtiera en adulta. Esa respuesta hizo que las brujas sospecharan de inmediato, así que hicieron que Niktinga le investigara los registros financieros del refugio. Lo que encontró fue horrible. Durante los últimos 10 años, el refugio había encontrado 3 brujas, y todas habían sido vendidas a la iglesia. Las chicas de buen aspecto habían sido arregladas y vendidas a nobles. Las que quedaban atrás habían sido asesinadas en el bosque detrás del refugio. Y de alguna manera, la situación se volvió aún peor. Cuando interrogaron al dueño del refugio sobre su propósito, admitió que el dinero no había sido su razón principal. Había disfrutado estar a cargo. Había disfrutado controlar las vidas de esas chicas porque eso lo hacía sentir como si tuviera el poder de un rey. Este hombre no había estado administrando un refugio. Había estado administrando una pesadilla con papeleo. Kara, la líder anterior de la Asociación de Cooperación de Brujas, se enfureció y lo mató. Honestamente, este probablemente fue uno de esos momentos donde le damos crédito a Kara. Después de eso, habían intentado dispersar y rescatar a las chicas. Pero la mayoría de ellas miraron con odio a los miembros de la asociación como si les hubieran robado su oportunidad de ser adoptadas por nobles. Lily había sido igual al principio. Entonces Kara la llevó al bosque detrás del edificio. Allí, Lily vio a su amiga, la que supuestamente había sido adoptada por nobles. La verdad la golpeó tan fuerte que vomitó y se desmayó en los brazos de Wendy. Cuando la chica rubia despertó, sus ojos se veían vacíos. Permaneció inexpresiva, casi como una muñeca. Solo bajo el cuidado de Wendy empezó a recuperarse lentamente. Pero desde entonces, se había vuelto vigilante y desconfiada de los demás, especialmente hacia los nobles. Scroll todavía creía que Lily eventualmente cambiaría su forma de ver a las personas. Roland escuchó en silencio y dijo que entendía, pero por dentro, la historia le pesaba. Pensó que ser capaz de actuar alegre después de pasar por todo eso ya demostraba lo resistente que era la chica. Por desgracia, este tipo de tragedias no eran raras en Castillo Gris. La historia de Lily no era solo una pesadilla aislada. Era un síntoma del mundo mismo,
y Roland se dio cuenta de que todavía tenía demasiado trabajo por hacer. Skrull entonces dijo que tenía otra pregunta para él. Nuestro chico preguntó qué era, y ella llamó a Nightingale, preguntando si estaba allí. Nightingale respondió mientras seguía invisible. Luego apareció de la nada con un pergamino en la mano y preguntó si necesitaba irse. La bruja con lentes le dijo que no. Como Nightingale ya sabía sobre este asunto, quería que permaneciera a su lado mientras lo verificaba. Roland se dio cuenta de inmediato de que esta conversación había sido planeada de antemano. El problema era que no tenía idea de en qué trampa acababa de meterse. Skrull entonces le hizo una pregunta muy directa. Él había dicho que estaba dispuesto a convertir a una bruja en su esposa, pero ¿sabía que las brujas no podían tener hijos? Si eso era cierto, ¿cambiaría de opinión? Roland no había esperado que estuvieran tan interesadas en con quién se casaba. Aún así, no evitó la pregunta. Preguntó si estaban seguras de que las brujas no podían tener hijos o si simplemente podía ser un malentendido, como la montaña sagrada de antes. Nightingale estaba un poco demasiado involucrada en esta conversación. Realmente quería saber cuál sería la respuesta de nuestro chico. Un príncipe que no podía continuar su linaje no era algo que se veía todos los días. Mientras tanto, Skrull dijo con tristeza que deseaba que solo fuera un malentendido. Pero demasiados ejemplos demostraban lo contrario. Nunca había habido un caso registrado de parto. Incluso cuando una bruja tenía una relación normal con una persona común, el nacimiento de un hijo nunca había ocurrido en la asociación y otras organizaciones de brujas tampoco habían oído hablar de ello. Esa información hizo que Roland se detuviera y pensara en el aislamiento reproductivo. Se preguntó en silencio si las brujas habían superado a los humanos comunes y se habían convertido en una nueva especie, lo que las hacía incapaces de reproducirse con personas comunes. Era una pesada cuestión biológica, pero decidió no perseguirla por ahora. Lo primero que importaba era su efecto. Incluso si no podía tener hijos con Anna, eso no afectaba su amor por ella. Como alguien con la mentalidad de una persona moderna, mantener su linaje no era importante para él. Los hijos eran personas independientes. Podían heredar sangre, pero no podían heredar automáticamente ideas, métodos o valores. Un gobernante que dependía solo de la herencia familiar estaba simplemente apostando el futuro a la genética y la esperanza, lo cual no era exactamente un sistema de gobierno confiable. En cuanto a los herederos, Roland decidió que no era un asunto urgente en este momento, solo necesitaba crear un sistema político que no los requiriera. En cierto modo, incluso vio esto como una buena noticia. Si las brujas no podían formar clanes familiares a través de hijos, entonces las grandes familias de brujas no dominarían la sociedad. Eso ayudaría a cerrar la brecha entre las brujas y la gente común y daría a ambos grupos más esperanza de trabajar juntos. Nightingale se acercó de repente y preguntó en qué estaba pensando. Roland se sobresaltó y se sintió un poco avergonzado. Se había perdido en su propia mente y había olvidado por completo que estaba en medio de un diálogo. Luego se aclaró la garganta como si nada hubiera pasado y recuperó la compostura. Les dijo que su respuesta seguía siendo la misma. Estaba dispuesto a casarse con una bruja. Después de obtener su respuesta, Skrull se fue en silencio. Nuestro príncipe le preguntó a Nightingale si Skrull estaba bien, porque ya no podía saber si estaba feliz o decepcionada. Mientras tanto, Nightingale se apoyó contra su mesa de espaldas y no le dio ninguna respuesta. Así que Roland simplemente dijo que fingiría que todas estaban de buen humor. No fue el análisis emocional más seguro, pero a veces simplemente asumes que el silencio significa algo positivo. A menos que estés casado, probablemente. Entonces podrías tener algunos problemas, amigo. Entonces la puerta de la oficina se abrió de golpe de repente. Carter entró corriendo e informó que la fortaleza Lonson había enviado un mensaje urgente. Durante la noche anterior, un grupo de mensajeros de la ciudad del rey había tomado el control de la fortaleza y el señor Petrov había sido encarcelado. Roland quedó atónito. Se puso de pie y preguntó de inmediato cuántas personas tenían. Carter respondió que, según el informe, eran alrededor de 50. Nuestro príncipe apenas podía creerlo.
50 personas habían tomado la fortaleza Lonson. 50. Eso no era un simple error fácil de cometer. Sabía que esto tendría consecuencias graves. La escena entonces cambió a la catedral de la fortaleza Lonson. Un sacerdote miró a los caballeros a su alrededor, sorprendido al ver sus ojos brillando en rojo. Se dio cuenta de que también tenían la píldora sagrada, pero Lehman lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Sonrió y preguntó si el sacerdote se refería a la píldora sagrada. Luego agradeció a la iglesia por su generosidad, porque gracias a esas píldoras, habían tomado fácilmente la fortaleza Lonson. Con este impulso, creía que el rey Timothy unificaría rápidamente Castillo Gris. En ese preciso momento, el sacerdote se dio cuenta de que eran hombres de Timothy. Pero ya era demasiado tarde, porque Lehman ya había terminado de hablar. Derribó al sacerdote y acabó con su vida allí mismo dentro de la catedral. Poco después, uno de los caballeros de Lehman informó que habían encontrado más píldoras en el sótano. Había 4 cajas, al menos unos cuantos miles en total. Esa cantidad sería suficiente para todos los que estaban allí, y también suficiente para las 1000 personas aproximadamente que pronto llegarían y entrarían al campo de batalla. El hombre estaba satisfecho. Dijo que había sido correcto registrar la iglesia inmediatamente después de tomar la fortaleza. Ahora que tenían las píldoras, era hora del paso final de la misión. Eliminarían por completo a Roland Wimbledon. Este tipo ya estaba celebrando antes de que la batalla siquiera comenzara. En términos de manhwa, eso solía ser cuando el universo empezaba a preparar la factura. De vuelta en el pueblo fronterizo, Roland caminaba nerviosamente por su oficina mientras Nightingale y Anna también estaban allí. Nightingale notó algo de repente. Se giró hacia la ventana con una sonrisa y dijo que sus exploradoras habían regresado. Maggie y Lightning entraron volando a la habitación por la ventana. La chica pájaro se quejó de inmediato de que tenía sed. Incluso durante una crisis militar, sus prioridades seguían siendo hermosamente simples. Lightning no perdió tiempo informando la situación. El enemigo ya había partido de la fortaleza Lonson, y eran alrededor de 1000 personas. Roland quedó impactado. Se preguntó cómo 50 personas se habían convertido en 1000. Detrás de ellas, Maggie explicó que no muchos de ellos iban a caballo. Solo tenían 6 hombres montados. Nuestro chico entonces preguntó por la ropa y las armas de las personas que caminaban. Lightning dijo que parecían ordinarios. Muchos ni siquiera tenían armadura, y la mayoría vestía ropa de saco. Sus armas variaban, pero unos cuantos cientos llevaban lanzas cortas en la espalda. Roland pensó de inmediato que, con un equipo tan pobre, la mayoría de ellos tenían que ser civiles. ¿Pero por qué Timothy los enviaría? ¿Para cargar comida? ¿Para servir como carne de cañón? Entonces pensó en la batalla contra el duque Raan. Si Timothy quería derrotarlo con fuerza militar, definitivamente debería haber aprendido de esa batalla. Los 200 caballeros aproximadamente de la fortaleza Lonson ni siquiera habían arañado el muro defensivo del pueblo fronterizo. Entonces, ¿qué podían esperar lograr estos hombres tan mal equipados? La respuesta le llegó casi de inmediato. Las píldoras de la iglesia. Roland se dio cuenta de que debían estar seguros de poder atravesar el fuego denso usando las píldoras sagradas. Como había sospechado, la iglesia estaba apoyando a Timothy. Si el primer ejército tenía que enfrentar de cerca a más de 1000 civiles mejorados con píldoras, sufrirían pérdidas graves. Luego preguntó si Maggie y Lightning habían visto alguna piedra de represalia de Dios entre los soldados. La bruja rubia admitió que no se había atrevido a acercarse. Pero Maggie pudo ver más desde lejos después de transformarse en halcón. Maggie, que había estado mordisqueando pastel mientras seguía en su adorable forma de pájaro, dijo que no había visto ninguna piedra. Aún así, podrían haber estado escondidas dentro de su ropa. El informe de exploración era importante, pero la imagen de Maggie comiendo pastel como un desastre emplumado hacía difícil tomar la reunión completamente en serio. Roland le ordenó a Lightning que volara de nuevo con Nightingale. Tenían que moverse a lo largo del río Redwater. Maggie vigilaría a los exploradores, y si encontraban barcos pasando, Nightingale se acercaría mientras se escondía en su niebla.
Una vez que estuviera lo bastante cerca, tenía que comprobar si el enemigo llevaba piedras de represalia de Dios. Roland también les advirtió que no atacaran a menos que tuvieran que hacerlo. Lightning aceptó la orden. Nuestro príncipe entonces llamó a Nightingale y le recordó que la seguridad iba primero. Tenía que protegerse a sí misma y a todos los demás. Mientras Nightingale subía a la ventana para irse, miró hacia atrás y sonrió con brillo. Le dijo que no se preocupara. Después de que se fueron, Roland suspiró. Anna, de pie detrás de él, preguntó si estaba bien. Nuestro chico admitió que esto había ocurrido porque no había controlado adecuadamente la red de inteligencia de la fortaleza Lonson. Había llevado a la mayoría de los soldados de la fortaleza al pueblo fronterizo y no había asignado a nadie al lado de Petrov. Se culpó a sí mismo por haber sido demasiado ingenuo y demasiado simple. Pero Anna no lo dejó hundirse en el arrepentimiento. Le dijo que ahora no era momento para eso. El ejército de 1000 personas llegaría en 3 días y todavía había muchas cosas que podían hacer. Luego se acercó más y lo abrazó. Sin importar lo que pasara, prometió que siempre estarían con él. Poco después, el pueblo fronterizo comenzó a prepararse para la batalla. Cuando Nightingale y Lightning regresaron de su misión, Roland y los demás ya estaban afuera viendo a los soldados cavar agujeros en el suelo y mover cajas. Nuestro chico preguntó si el enemigo tenía piedras de represalia de Dios. Nightingale informó que solo había unas pocas. Había revisado de adelante hacia atrás y encontró solo 3 o 4 puntos oscuros en todo el ejército. El príncipe le agradeció la información. Lightning, mientras tanto, siendo la bruja enérgica que era, preguntó por qué los soldados estaban cavando tantos agujeros. Se preguntó si estaban colocando trampas. Roland explicó que los agujeros eran para búnkeres. Así que Maggie se unió y preguntó qué era un búnker. Roland explicó. Se construirían muros alrededor de los agujeros, dejando solo pequeñas ventanas a lo largo de la pared. Mientras los equipos de rifles permanecieran dentro y dispararan desde esas posiciones, no estarían en peligro serio. Como Roland no sabía hasta qué distancia podía lanzar sus lanzas cortas, la milicia mejorada con píldoras había elegido usar tácticas de combate urbano. Los búnkeres y el fuego de rifles formarían una línea defensiva casi impenetrable. También explicó que los 4 grupos de artillería originales habían sido reemplazados por 20 grupos. Cada grupo estaría equipado con un cañón de campaña de 12 libras. Con el calibre aumentado, el alcance superaba los 1000 metros. Maggie dijo felizmente que ya no tenían que temer al enemigo. Lightning también estaba emocionada y elogió al príncipe, diciendo que solo se habían ido por un corto tiempo, y aún así él ya había ideado tantas contramedidas. Roland entonces les dijo que debían tener hambre y dijo que podían pedirle comida al chef. Maggie pidió de inmediato barbacoa con miel. Nuestro chico preguntó si 2 porciones serían suficientes por hoy. Lightning saltó de felicidad al escuchar mencionar la barbacoa con miel. Detrás de las brujas felices, el ambiente era un poco diferente. Nightingale tomó en silencio la mano de Anna. Luego le pidió en voz baja a Anna que tomara su lugar como guardaespaldas de Roland cuando el enemigo atacara. La chica no esperaba una petición así y preguntó a dónde iba la asesina rubia. Nightingale respondió que tenía una misión especial. Al escuchar esto, Anna simplemente la miró por un momento. Luego le sostuvo la mano de vuelta y aceptó. Le dijo a Nightingale que dejara a Roland en sus manos. Más tarde ese día, Lehman marchó hacia el pueblo fronterizo con sus soldados. Miró hacia atrás a la multitud que avanzaba lentamente y les gritó que se apuraran. Si hubieran sido caballeros de la ciudad del rey, afirmó que ya habría regresado con la cabeza de Roland Wimbledon para ese momento. Pero Sorladen le dijo que simplemente lidiara con eso. Esas personas solo eran útiles después de tomar la píldora sagrada. De lo contrario, solo eran tontos sin entrenamiento. Pero con ellos allí, pensaba que probablemente los caballeros no tendrían que participar ellos mismos en el ataque. Luego se quejó de que había entrenado sus habilidades de combate desde la infancia, pero ahora todo eso se sentía inútil por culpa de la píldora sagrada. Incluso agricultores desarmados podían entrar al campo de batalla después de tomarla.
Lehman se molestó al instante y le dijo a Levin que debería avergonzarse de lo que acababa de decir. Le recordó que ambos sabían lo que les pasaba a las personas después de tragarse la píldora. Ese poder venía con un costo terrible. Mientras tanto, sin que los caballeros de Timothy lo supieran, Nictingale permanecía en silencio detrás de los árboles y escuchaba todo. Pronto, otro caballero informó que las tropas del pueblo fronterizo habían sido vistas más adelante. Lehman rápidamente se dio cuenta de que habían llegado. Admitió que no esperaba que Petrov, con su personalidad suave y gentil, enviara a alguien para avisarle al príncipe Roland. Pero Levin tenía una pregunta más importante en mente. Preguntó cómo atacarían el pueblo. Así que Lehman levantó un pequeño telescopio y estudió la línea defensiva. Según las familias nobles Lobo y Alce, el pueblo fronterizo había dependido principalmente de un arma de largo alcance para detener la carga de los caballeros. Esa arma podía atacar antes de que un caballero siquiera empezara a ganar velocidad. Cuando disparaba, había un destello de luz seguido de un fuerte estruendo. Lehman reconoció las armas con ruedas a lo lejos como esas mismas armas. El problema era que había muchas más de las que los informes habían mencionado. Levin, pensando que era inteligente, dijo que a pesar de su tremendo poder, esas armas no deberían poder disparar continuamente. Sir Lehman estuvo de acuerdo. Cuanto más rápido se acercaran a la línea defensiva, menos ataques tendrían que soportar. Tenían 1500 personas en total. Después de tragar las píldoras, esas personas podían correr tan rápido como caballos. Debido a eso, creía que el resultado sería completamente diferente al de la última vez. Entonces, mientras Nictingale seguía invisible, su voz le llegó. Se burló de su confianza desde las sombras. Tan pronto como Lehman sintió el extraño aura a su alrededor y escuchó ese susurro, quedó sacudido. Se giró bruscamente y le preguntó a Levin si había dicho algo. Pero el caballero parecía confundido y dijo que no había dicho nada. Luego sugirió que su jefe quizá estaba sobrecargado de trabajo y ofreció liderar en su lugar. Lehman respondió bruscamente que no era momento para bromas. Ordenó a Levin llevar a algunas personas al bosque para un ataque de pinza. Justo después de eso, sin perder ni un segundo, levantó su espada y comenzó a dirigirse a todos. Justo antes de que pudiera empezar su discurso, Hecho se materializó entre los hombres, saliendo de la dimensión secreta de Nictingale. Y así, copió perfectamente la voz de Levin y ordenó a los soldados que tragaran sus píldoras y cargaran. Los soldados obedecieron de inmediato. Tragaron las píldoras rojas y rugieron mientras avanzaban corriendo. Lehman quedó estupefacto. No podía creer lo que acababa de escuchar. Se giró de inmediato hacia Levin confundido, exigiendo saber qué había hecho. Justo entonces, Nictingale apareció de repente detrás de Lehman con su revólver apuntándole a la cabeza. Siguió la orden de su príncipe y, en el momento en que apretó el gatillo, murmuró esas famosas palabras: «Es mediodía». Un solo disparo resonó. Nictingale desapareció de inmediato justo después mientras Lehman caía de su caballo. Levin gritó el nombre de Lehman en shock. Pero los hombres que cargaban no les importó y pisotearon su cuerpo. Hecho entonces usó la voz de Levin otra vez para reunir a los hombres enloquecidos. Les ordenó dirigirse hacia el centro y romper la línea defensiva enemiga. Incluso prometió que todo lo que saquearan sería suyo para quedárselo. Así que todos siguieron corriendo hacia el pueblo fronterizo como si su líder no acabara de ser eliminado de la historia. Levin entró en pánico. Se cubrió la boca y murmuró que no había dicho nada de eso. Pero Hecho no se detuvo ni un segundo, gritando que todo sería suyo. Todo eso era solo para enviarlos hacia el pueblo fronterizo en completo desorden. Fue entonces cuando Levin entendió. Una bruja había imitado su voz. Luego notó el humo moviéndose por el aire y se detuvo por un segundo. Sus ojos se abrieron de terror cuando lo descifró. De inmediato ordenó a todos detenerse, pero era demasiado tarde. Los soldados impulsados por las píldoras lo ignoraron. Ya no eran humanos. Solo eran seres hambrientos de batalla. Levin se había dado cuenta de que la bruja que mató a Lehman no podía ser la misma que causaba el caos. Una podía ocultar su cuerpo, la otra podía imitar voces.
Ahora enfrentaba al menos a 2 brujas, y su plan de batalla había colapsado más rápido que un paraguas barato en una tormenta. Algunos de sus propios hombres también intentaron pisotearlo. Pero Levin los derribó con furia. Mostró los dientes y juró que atraparía a esas brujas y se aseguraría de que pagaran por todo esto. Por desgracia para él, amenazar a brujas invisibles en un bosque tenía la misma energía que gritarle a la niebla y esperar que se disculpara. Mientras tanto, el campo de batalla explotó en caos. Las balas de cañón golpearon a la milicia que cargaba y mandaron cuerpos volando por el campo. Los hombres que habían tragado las píldoras gritaban y seguían avanzando. Un hombre perdió la mano derecha por una bala de cañón y aún así siguió corriendo hacia adelante con una espada en la otra mano, sus ojos brillando de rojo mientras gritaba por sangre. Desde los búnkeres, los soldados de Roland seguían disparando por las aberturas mientras una horda de humanos parecida a zombies seguía acercándose. Esa píldora roja había convertido a cada uno de ellos en zombies de Call of Duty. Los soldados del pueblo fronterizo miraban horrorizados. Uno gritó que el enemigo corría demasiado rápido, señalando que un hombre había perdido la mano y aún así seguía moviéndose. El capitán Brian entendió de inmediato la advertencia previa de Roland. Tenía razón. Estas personas ya eran más parecidas a demonios que a humanos. Un soldado gritó que el enemigo se acercaba rápidamente, así que Brian ordenó a todos preparar sus armas, apuntar y disparar a voluntad. Los equipos de rifles obedecieron. Las balas impactaron a los atacantes enloquecidos por las píldoras uno tras otro, pero el enemigo siguió avanzando. Brian ordenó a los soldados seguir disparando y recargar. Todos disparaban tan rápido como podían. La puntería no importaba. Lo único que importaba ahora era asegurarse de que estuvieran disparando esas armas. Entonces el capitán frunció el ceño por un momento. Notó a un caballero intentando trepar cerca del búnker. Sonrió, preparó su revólver y murmuró con energía de protagonista que eso no pasaría hoy. Así que apuntó y derribó al hombre de un disparo. Luego vio a uno de sus soldados parado demasiado alto y le gritó que se agachara. Afuera, las lanzas volaron hacia el búnker. Pero por suerte, todas golpearon el exterior del muro. Un soldado dentro dijo que se veían aterradoras, pero eran inútiles contra el búnker. Otro soldado estuvo de acuerdo y comenzó a decir que ni siquiera 1000 de esas lanzas podrían. Entonces, de repente, una lanza lo alcanzó. Su amigo gritó su nombre. Pekka se desplomó con la lanza de madera clavada en el hombro. Brian les dijo de inmediato a todos que no lo movieran. Él revisaría la herida, pero los demás tenían que seguir disparando. Pekka agarró la mano de Brian y preguntó si iba a morir. El capitán vio que la condición era mala, pero no mortal. Si sacaban la lanza en esa situación, el sangrado podría volverse peligroso. Así que, en cambio, preguntó si Pekka sentía dolor. El tipo dijo que sí. Brian le dijo que si podía sentir dolor, eso significaba que no moriría. Luego le recordó la habilidad de Nana. Pekka respondió débilmente que todos allí querían verla. Entonces, a pesar del dolor, dijo que quizá ahora por fin podría ir a verla. El capitán le dijo que así era, así que tenía que aguantar. Todo lo que podían hacer ahora era derrotar al enemigo lo más rápido posible. Ese pequeño intercambio importaba. En medio de lanzas voladoras, atacantes de ojos rojos y píldoras para mejorar el rendimiento, Brian le dio a su soldado algo a lo que aferrarse. No fue un gran discurso. Fue una promesa de que sobreviviría lo suficiente para ver a la chica linda que podía curarlo. Afuera, los hombres impulsados por las píldoras seguían gritando que mataran, cargaran, destruyeran el flanco y capturaran a Roland Wimbledon. Pero aún no se habían enfrentado a Vane y su escuadrón de cañones. El chico rubio estaba allí de pie, listo, cultivando un aura inimaginable con su nuevo uniforme militar. Ordenó ajustar los cañones a un rango de disparo de 300 metros. Los equipos de artillería cargaron rondas de metralla. Luego dio la orden de disparar de una vez. Los cañones rugieron por todo el campo de batalla. La metralla atravesó a los atacantes que cargaban como una tormenta de metal. La formación se rompió bajo el impacto. Uno de los hombres cuerdos vio la destrucción y por fin se dio cuenta de lo que estaba pasando.
De inmediato soltó su lanza medieval. Ellos tenían madera y cuchillas contra enormes bolas de metal. Sabía que no existía tal cosa como la justicia en la guerra, pero esto era simplemente escandaloso. Gritó que esto era básicamente suicidio. Todavía tenía familia y 3 esposas esperándolo, así que no quería morir allí. Otros hombres también comenzaron a retirarse. Gritaban que la batalla era una locura y que no querían morir allí. Un caballero gritó que los cobardes regresaran. Pero una bala de cañón cayó sobre él al segundo siguiente. Ese fue un debate muy rápido, y el cañón ganó. Roland observó todo desde el muro defensivo del pueblo fronterizo. Notó que los enemigos habían comenzado a dispersarse. Incluso si la píldora podía detener el dolor, no podía detener el miedo. Estaba asqueado porque estas personas nunca habían sido soldados entrenados. Timothy había usado píldoras sagradas en civiles. Para Roland, eso era despreciable. Maldijo a Timothy en voz baja mientras Anna permanecía en silencio detrás de él. Mientras tanto, más soldados heridos fueron llevados con Anna. Los médicos la llamaron, y la tierna bruja ordenó rápidamente que pusieran a los heridos sobre la mesa. Pecas, todavía herido, murmuró débilmente que por fin pudo ver a Nana. La chica lo tranquilizó diciéndole que todo estaría bien. Entonces trajeron a otro hombre herido, gritando de dolor. Nana ordenó de inmediato que lo pusieran en otra mesa. La enfermería se convirtió en su propio campo de batalla, excepto que aquí el arma no era un cañón. Era una chica agotada intentando mantener a todos vivos con su magia. De vuelta en el bosque, uno de los hombres de Levin vio a Nightingale en un árbol. Levin gritó a los demás que le dispararan antes de que volviera a desaparecer. Dispararon, pero Nightingale esquivó y desapareció una vez más. Un arquero informó que había desaparecido otra vez. Pero Levin explotó de ira, llamándolos inútiles. Había estado justo frente a ellos, y aún así la dejaron escapar. Así que, como último recurso, les ordenó tomar las píldoras. Cuando apareciera otra vez, tenían que derribar a esa bruja. Un soldado dudó e intentó protestar, sabiendo lo que pasaba después de tomar las píldoras. Levin lo calló de inmediato y preguntó si estaba desobedeciendo una orden directa. Antes de que la discusión pudiera ir más lejos, las plantas atacaron. Raíces y ramas de repente arrancaron a los soldados de sus caballos y se envolvieron alrededor de sus cuellos. Los hombres se ahogaban y gritaban mientras el poder de Liv los arrastraba hacia abajo. Levin miró alrededor con furia y exigió saber qué estaba pasando ahora. Entonces Nightingale apareció detrás de él, de pie sobre su caballo. Levin se giró y se encontró con sus ojos azules. Al principio, la llamó demonio en su cabeza. Pero cuanto más la miraba en esa fracción de segundo, más cambiaba de opinión. Así que al momento siguiente, se corrigió y se dio cuenta de que las brujas no se veían como demonios en absoluto. Se sonrojó ligeramente y pensó, así que así se veía una bruja. Mientras Nightingale apuntaba su revólver hacia él, su último pensamiento fue que era hermosa. Entonces apretó el gatillo. Después de que todo quedó resuelto, Nightingale miró el sol. Ni siquiera se había puesto, y la batalla ya había terminado. Más tarde reflexionó que la batalla había sido incluso más fácil que la pelea contra el duque. En toda la batalla, el pueblo fronterizo solo había sufrido 5 bajas, y todas habían sido tratadas a tiempo, gracias a Nana. Considerando los efectos de la píldora sagrada, Roland no ordenó una persecución inmediata. En cambio, envió a Lightning y Maggie para monitorear la situación, luego envió al primer ejército a despejar el campo de batalla. Porque una vez que las píldoras perdieron su efectividad, los efectos secundarios se volvieron insoportables. El equipo de persecución reunió a los enemigos sobrevivientes y los empujó hacia la fortaleza Lonson. Los caballeros capturados proporcionaron información útil. Usando esa inteligencia, las fuerzas de Roland eliminaron fácilmente a los caballeros restantes que defendían la fortaleza. Al mismo tiempo, rescataron a Petrov, el hombre que actualmente tenía la fortaleza. Como pertenecía a la noble familia Madreselva, no había sido tratado de manera inhumana. Para evitar que este incidente volviera a ocurrir, Roland había creado de inmediato un nuevo plan.
Más tarde, dentro de la fortaleza Lonson, Roland se sentó frente a Petrov y le dio sus órdenes. Construir un ejército, construir un camino e implementar la educación universal eran todas cosas que Petrov necesitaba hacer. Nuestro príncipe le dijo que ahora regresaría al pueblo fronterizo. Así que le dijo al embajador pelirrojo que trabajara duro como embajador y que no volviera a decepcionarlo. Petrov aceptó nerviosamente. Claramente entendió que le habían dado otra oportunidad. Después de casi perder la fortaleza, esa oportunidad no era exactamente un regalo, era más como una advertencia envuelta en cortesía real. Entonces Petrov preguntó qué debían hacer con los cautivos que habían encerrado. Esa pregunta tomó por sorpresa a nuestro chico al principio. Así que el príncipe pensó por un momento hasta que se le ocurrió una respuesta sensata. Le dijo a Petrov que los dejara tranquilos por ahora. De todos modos, no vivirían mucho. Las píldoras sagradas ya habían arruinado sus cuerpos, y los efectos secundarios pronto acabarían con ellos. Después de todo, lo importante era que la victoria pertenecía al pueblo fronterizo, y Lonson había sido recuperada. Su única preocupación era que sus enemigos ya no solo enviaban caballeros. Estaban dispuestos a convertir a civiles ordinarios en armas. Y aquí es donde termina el episodio de hoy. Roland defendió el pueblo fronterizo una vez más, pero esta victoria llegó con una advertencia más oscura. Timothy no solo había enviado soldados, había usado a civiles ordinarios como armas desechables, convirtiéndolos en monstruos con las píldoras sagradas. Aún así, el pueblo fronterizo se mantuvo firme. Nightingale y Echo rompieron el mando enemigo. Liv detuvo la emboscada del bosque. Nana salvó a los heridos. Y los cañones de Roland aplastaron el ataque. La fortaleza Lonson fue recuperada, Petrov fue rescatado, y nuestro príncipe le dio una última oportunidad para demostrar su valor. Pero ahora, Roland sabe que sus enemigos están dispuestos a cruzar todos los límites. Entonces, ¿cómo se preparará el pueblo fronterizo cuando Timothy y la iglesia ataquen de nuevo? ¿Serán suficientes los cañones contra enemigos mucho peores con píldoras? ¿Y si las habilidades de las brujas no funcionan contra ellos? Lo veremos juntos. Si disfrutaste el episodio, asegúrate de dejar un like y suscribirte para más videos como este. Y como siempre, déjanos saber qué pensaste en los comentarios. ¿Quieres la continuación de la serie? Gracias por ver, y nos vemos todos en el próximo episodio.